Bueno, buenas tardes, saludos, buenos días a quienes estéis conectados desde otra ubicación con otro uso horario diferente de España. Saludos a todos. Os damos la bienvenida al tercero de los webinars de innovación y comunicación que organizamos desde la Universidad Internacional de Andalucía, dentro del ciclo Profesionales por Universidad Internacional de Andalucía. Y bueno, nos consta que ya muchas personas repetís. Para los que no, os introduzco rápidamente los objetivos de esta iniciativa, que bueno, básicamente vienen a continuar, ¿no?, con esa estrategia de generación de conocimiento abierto que llevamos años impulsando desde la UNIA, que es una universidad, pues como bien sabéis, pública, de posgrado, integrada dentro del sistema universitario andaluz, pero con una fuerte vocación internacional. Y bueno, por mi parte, pues simplemente, aparte de daros la bienvenida al ciclo, soy María Sánchez de Innovación. Ahora os voy a presentar al ponente, pero antes os introduzco un poco la temática de hoy y recuerdo, pues bueno, la dinámica para aquellos que nos acompañáis hoy por primera vez. Perdón. La sesión va a ser muy cortita. Vamos a dejarle ahora tiempo a David García Selfa, que está con nosotros, y ahora os lo introduzco como se merece, para que exponga la temática de hoy, de este seminario. Y luego daremos, pues bueno, paso, como siempre, ¿no?, a un turno de preguntas que podréis hacernos llegar a través del chat. El chat lo tenéis abajo a través del icono, muy parecido a lo que ya conocéis, a otros sistemas de videoconferencia. Estaremos pendientes de recoger la respuesta y, bueno, simplemente recordar, ¿vale?, aunque lo estáis viendo porque se marca en la pantalla, que la sesión está siendo grabada. Por favor, si en la medida de lo posible las cámaras las vamos a dejar desconectadas, ¿vale?, para la grabación, y bueno, las enviaremos después, como siempre, junto con una pequeña encuesta de valoración, pues para que nos digáis qué os ha parecido el seminario y sobre todo, pues bueno, para que nos aportéis pues sugerencias de cara a la siguiente. No es el primer webinar que hacemos en este ciclo de inteligencia artificial. En los dos anteriores, desde otras perspectivas, también abordaron este fenómeno, ¿no?, de la IA generativa, pero la inteligencia artificial va mucho más allá, ¿no?, de lo que, pues bueno, el boom, ¿no?, de lo generativo de los últimos años. Hoy vamos a ver sobre todo su amplia aplicación a través de casos prácticos de éxito en Industria 4.0 y 5.0. Empezaremos por desgranar también, para aquellos y aquellas personas que no tengáis muy claro, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de Industria 4.0 y 5.0. Hablamos de una industria pues que pasa de la mera digitalización a la idea de sostenibilidad en sentido amplio. Ahora David García Selfa nos lo explicará. Y, como digo, esos casos de éxito, pues bueno, aplicados a diversos territorios. Así que es un poco la idea de este ciclo, que sean webinars profesionalizantes, prácticos, útiles para vuestra labor profesional, vengáis del área de la que vengáis, porque bueno, me consta que David va a compartir ejemplos de distintas disciplinas. David García Selfa, y ahora sí lo presento y os dejo ya con él para no quitarle mucho tiempo. Él es físico, estudió en la Universidad de Sevilla y en la UNED. Hizo un máster universitario de física de sistemas complejos en la UNED, es doctor en física en programa de ciencias de materiales de la Universidad de Santiago de Compostela. Trabaja, bueno, él os va a hablar del centro, por si no lo conocéis, es un centro de supercomputación, el segundo de España, el CESGA de Galicia, donde coordina David allí la investigación en inteligencia artificial y lidera, pues bueno, proyectos, como os decía al principio, de inteligencia artificial aplicada, ¿no?, que va mucho más allá de la generativa, como él os contará, ¿no? También David viene ejerciendo como docente en la Universidad de Santiago, donde, bueno, tutoriza, dirige pues proyectos de fin de grado, de fin de máster y tesis doctorales relacionadas con sus áreas de conocimiento, sistemas complejos, supercomputación e inteligencia artificial. David, te voy a dar paso, no sin antes agradecerte en nombre de todo el equipo, la disponibilidad, porque nos consta que están estos días muy atareados con esos proyectos tan interesantes que manejan. Y bueno, recordar de nuevo que la sesión está siendo grabada y que cualquier pregunta que tengáis la podéis dejar a través del chat durante la misma. David, todo tuyo, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación, bien generosa. Y yo creo que has dicho de todo, lo que hago y lo que... y espero que no la dejes de hacer nada, que siga haciendo cosas. Eh, Voy a intentar compartir la presentación y a partir de ella pues voy a seguir introduciendo... a ver si soy capaz de compartir pantalla.
Ventana, y aquí lo tengo. Y lo pongo esto a pantalla. Bueno, ¿veis la presentación? La estamos viendo, perfecto. Todo tuyo. Perfecto. Muy Gracias, bien. David. Muchas gracias, María. Voy a intentar no enrollarme demasiado y no ser demasiado técnico, que para eso te las preguntas, luego me podéis preguntar todo lo técnico que queráis. Incluso más para adelante, si queréis contactar, ya os daré correo electrónico o directamente podéis ver la página de CESGA que figuró ya por ahí para cualquier cosa más técnica o más, un poquito más al detalle, siempre tengo disponibilidad. Como ha dicho María, yo trabajo en el Centro de Supercomputación de Galicia, que lleva abierto, aunque se hizo la Carta Fundacional en 1991, lleva abierto desde 1993 funcionando. Es el centro de supercomputación en activo más antiguo de la Red Española de Supercomputación, que nuestro líder, digamos, en cuanto a potencia y todas las cosas, el Centro de Supercomputación de Barcelona, donde tienen el Mare Nostrum, que son centro infraestructura científico-técnica singular del Estado, y nosotros también, desde 2008, o sea, tenemos nuestros superordenadores Finisterre, están ahí. Y además de centro de servicios, que damos apoyo a todo lo que es la comunidad investigadora universitaria, principalmente gallega, porque estamos en Galicia, pero también uno de nuestros socios participantes es el CSIC, y también a través de la Red Española de Supercomputación a las demás universidades, por ejemplo, a través de la UNIA, se imparte allí un máster de dinámica molecular. Pues también somos centro de investigación. Realmente hemos derivado unos de servicios de investigar. Yo me dedico a investigar, en este caso la parte de inteligencia artificial, y uno de nuestros campos más activos es la aplicación industrial. Yo cuando empecé con esto, yo que vengo más de ser un poco más teórico práctico, pero cosas más de ciencia base, al principio yo decía, madre mía, a ver dónde nos metemos aquí. Aunque yo había pasado, antes de doctorarme por la empresa privada y tal, era distinto. Yo decía, a ver, yo que quiero investigar, que yo estoy con mis formulitas y tal, ¿cómo encajamos aquí? Y cuando tú ves que lo que estás haciendo en un laboratorio a pequeña escala te dejan una fábrica que está produciendo a temperaturas extremas, a presiones extremas, que ocupa 12 campos de fútbol, y te dejan trabajar con eso y funciona, pues claro, te quedas muy sorprendido, te quedas enganchado, ¿eh? Al final engancha. Y tú ves la productividad que tiene, los beneficios que tiene, pues con más ímpetu va a defender uno lo que hace cuando ve esos resultados. Bueno, pues para empezar voy a hablar de la inteligencia artificial, pero centrada en el humano. ¿Qué significa esto? La inteligencia artificial, una inteligencia artificial general, donde tú le preguntes algo, le dices algo y sea capaz de actuar por sí sola, tomar decisiones por sí sola, está muy lejos de conseguirse. Por mucho que digan, siempre está bien los bombos publicitarios que dicen, yo le pregunto y me hace, o razona, y tenemos muchas palabras así que tenemos que venderlo también de nuestro campo, pero estamos muy lejos de que haga algo general. Incluso aunque lo haga y cada vez está avanzando más, incluso algunos los que son más pesimistas viendo que avanza mucho, los que eran demasiado optimistas han visto, oye, te picho un poco el globo, pero realmente los avances son fantásticos. No solamente la industria, como decía María, yo también colaboro con aplicaciones médicas, con aplicaciones educativas, con muchos tipos de aplicaciones, pero uno de nuestros puntos más fuertes, como he dicho, es esto de la industria a partir de un proyecto que empezamos hace tiempo y es uno de nuestros casos de éxito mayores. Bueno, pues vayamos allá. Vayamos qué es esto de la industria 4.0 y 5.0. ¿Vale? Aquí mucha caratulita y vamos allá. Primero, la primera revolución industrial se conoce a mediados del siglo XVIII, cuando se empieza a mecanizar con máquinas de vapor, se ve que tú puedes controlar la energía, puedes enfocarla donde tú quieras, se empieza a mecanizar y se empieza por las grandes explotaciones, sobre todo nació en Inglaterra, en Gran Bretaña. ¿Vale? Ahí empieza la gran primera revolución industrial, la gran revolución industrial. Además, muchos solamente consideran revolución industrial esa, los otros son añadidos que se iban haciendo. Y bueno, y se fue extendiendo por el resto de Europa y del mundo. Una vez el hombre empieza a decir, jo, yo puedo controlar energía, puedo sacar recursos con más asiduidad, vamos a hacer algo para hacerlo más fácil. Y es cuando ya pasamos de manejar el calor y la mecánica a manejar la electricidad, el electromagnetismo en general.
Y entonces empieza la segunda revolución industrial entre finales del 19 y el principios del 20, cuando entran ya las cadenas de montaje. Dices, no solamente puedo manejar las cosas, sino puedo hacerlas en series y tener una producción, no productividad aquí, voy a decir una producción mucho más larga, más organizada y mucho más, digamos, sencilla. ¿Vale? Voy a rentabilizar más desde el punto de vista empresarial. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí todavía la cuestión de sostenibilidad no se tenía en cuenta. Ahí se creía que los recursos eran infinitos y sino que estaban muy lejos de empezar a tener limitaciones. En el siglo XX, a mitad, tercer cuarto mejor del siglo XX, ya empieza la informatización y la automatización. Dice, ahora vamos a hacerlo todavía más rápido, todavía más mecánico, todavía más optimizado en cuanto a producir más o más rápido y dar ciertas facilidades ya también al operario y de producción, pero igual se seguía considerando un poco esto de los recursos son limitados. Vamos a producir a lo que demos. Y ya a partir de 2011, 2013, se empieza a hablar ya de la cuarta revolución industrial. ¿Qué significa esto? Aquí dice, oye, espera, los recursos no son ilimitados. Aquí tenemos que hacer esto sostenible. Quiero decir, tenemos que empezar a reciclar, tenemos que tener en cuenta que no podemos sacar lo que nos dé la gana de la tierra, que los recursos son finitos, que no podemos contaminar lo que queremos, se tiene en cuenta el cambio climático y encima, oye, que aquí somos seres vivos, que necesitamos otras condiciones más seguras, más sanas para trabajar y que se tenga en cuenta que repercuta en beneficio también de la sociedad, no solamente del productor. ¿Vale? Esta, aunque se presentó en un foro económico mundial, realmente la definición de industria 4.0, los estándares, se establecieron en el Hannover Messe, una feria industrial muy importante que hay en Hannover, de la que hablaré más adelante, en Alemania. Y la quinta revolución industrial es un poco más adelante, pero prácticamente lo que se hace es todavía repercutir más en cuestiones éticas y beneficios al humano. ¿Vale? Pues aquí en lugar de repetir, de empezar a utilizar una tarea repetitiva, dice, vamos a coger datos del entorno y vamos a aprender, que la máquina aprenda por lo menos ciertas tareas. O sea, vamos a utilizar inteligencia artificial. ¿Vale? Y inteligencia artificial no para consumir a lo loco, como se puede hacer a veces, entre comillas también, ¿no? Con esto de la IA generativa. Voy a hacer un dibujito para entretenerme aunque gaste muchos recursos. No, aquí los recursos están pensados para hacer tareas específicas que sabemos que amplían mucho la capacidad del humano a la hora de trabajar, proporciona un entorno más seguro y encima ahorra tiempo, ahorra energía, contamina menos y repercute en la seguridad de los operarios y las operarias de los trabajos. Esta es la cuarta y quinta revolución industrial. Repito, la quinta y la cuarta se diferencia más que nada que todavía se centra más en problemas de centrar el humano en cuanto a bienestar, en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a que sea el humano el que maneje y decida las cosas importantes, en cuestiones éticas sobre todo. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá. Voy a repetir un poquito más, pero aquí tenéis una pequeña texto de bibliografía, como quedará grabado, podréis coger la presentación. ¿Y por qué la inteligencia artificial en la industria? ¿Por qué la 4.0 y la 5.0? Pues lo dicho, la inteligencia artificial se define como máquinas o sistemas informáticos capaces de aprender a realizar tareas que normalmente requerían la inteligencia humana. Por ejemplo, el brazo robótico que había en la tercera revolución industrial, pues era simplemente hacer una tarea repetitiva. Cogía, ponía, cogía, ponía, cogía, ponía, soldaba, ensamblaba, pero no tiene otra capacidad de reacción. Una vez desenchufaba, se acabó. Pues ahora sí necesitamos sistemas inteligentes para tomar decisiones inteligentes. ¿Eh? Y además que son autónomas. Además se hace con comunicación en tiempo real, se coopera entre ellos, mejoran distintos puntos de la cadena productiva y se saca mucho más productivo y más eficiente. Y esa eficiencia pues, repercute en menos gasto energético, menos gasto de materiales y más sostenibilidad. Y la 5.0, como he dicho, pues además va con objetivos sociales. O sea, esto no solamente es, pues saca más dinero utilizando menos recursos, sino, oye, que lo aproveche también la sociedad, ¿vale? Que se respete los límites, que se respete, que redunde en el beneficio del trabajador y que esté en el centro del proceso de producción. Bueno, pues, ¿cómo se hace esto? Implementar un sistema de inteligencia artificial, hay muchas capacidades de sistema de inteligencia artificial. Repito, no una inteligencia general, pero sí hay muchos procesos, muchos tipos de redes, muchos tipos de técnicas que nos ayudan a hacer unas tareas concretas mucho mejor que simplemente automatizando, ¿vale? Y entonces, pues pretendemos
plantarlas en la industria. Y como ha dicho también antes María en la introducción, no solamente en la industria, esto se hace también ya en medicina, se utiliza en medicina. Esto se utiliza tanto para diagnóstico como para operar incluso. Esto se utiliza también en el descubrimiento de nuevos potenciales químicos cuando tú estás trabajando en computación, en química computacional. Para descubrir nuevas partículas se puede utilizar la ciencia en muchas cosas, es extrapolable a cualquier campo, ¿vale? Repito, yo voy a utilizar esto para la industria porque es donde estamos trabajando en este proyecto que tenemos el caso de uso general, ¿vale? Entonces, la base de todo esto es el aprendizaje automático, Machine Learning. O también el aprendizaje profundo. La única diferencia entre el automático y el profundo es el número de capas neuronales que utiliza la red. Un tecnicismo donde no voy a meter, pero prácticamente son las mismas técnicas, solamente que un poquito más, más con más capas, con más neuronas, la que llamamos aprendizaje profundo, pero metemos todo, le voy a meter todo yo en el mismo paquete, aprendizaje automático, ¿vale? Entonces, lo que permite es predecir una salida a partir de unas entradas que están basadas en un historial de datos, básicamente. Luego hay muchos matrices, hay muchas formas de ayudar a esto, pero tú tienes unos datos de entrada que se recogen y estos datos de entrada pues te da un resultado que puede ser pues predecir la variable que vas a medir más adelante, una vez has medido sensores que hay antes, ¿vale? Y para hacer esto se necesita una cosa que antes nombra muy refilón, que estaba en la transparencia, que son los datos masivos, el Big Data. Big Data o macrodatos o datos masivos, exactamente lo mismo, y tú necesitas para entrenar un sistema de aprendizaje automático muchos datos, ¿vale? Entonces, si veis el esquema este que tenemos aquí, para aprender a hacer algo sin ser programado explícitamente, necesitas adquirir muchos datos. Esos datos además tienen que estar filtrados, tienen ruido, hay datos que se han tomado mal porque estaba descalibrado el sensor, hay un montón. Y esos datos masivos los tienes que utilizar y poder alimentar el algoritmo de entrenamiento con esos datos, ¿vale? Entonces, lo primero que se hace para hacer un algoritmo de entrenamiento, de aprendizaje automático, es estudio el problema, tengo que saber qué variable me hace falta de entrada para obtener la salida que yo pido, que yo necesito. Se entrena el algoritmo con un montón de datos, se evalúa y cuando da un resultado correcto, pues lo ejecutas en el sistema que sea. Tú vas metiendo datos nuevos, te dando la salida supuestamente correcta, que siempre puedes ir valorando. ¿Qué hago una salida mala? Pues analiza los errores, vuelve a replantear el problema o cambias la arquitectura de una red neuronal o cambias las variables de entrada, etcétera. Y eres capaz de conseguir esto, ¿vale? Una de las cosas más comunes en las que solemos fallar cuando hago una ciencia básica es hacer aproximaciones muy sencillas, aproximaciones lineales o aproximaciones por las partes que componen un sistema sin ver la interacción entre ellos, ¿vale? Sin embargo, eso se llama un reduccionismo. Sin embargo, los sistemas son complejos. Quiere decir que un sistema, cuando tienes varias partes, es capaz de ofrecerte resultados que no se explican por las partes independientes. Y encima son no lineales. Un sistema de ecuaciones, un sistema que es no lineal, pues tiene soluciones muy difíciles y que normalmente no tienen solución analítica. Sí tiene solución, pero numérica. No puedes tener una formulita que dice esto da tanto. En el 99,9% de las veces simplemente tiene solución, pero tiene que construir la parte de números. Y aquí en este caso, pues lo que hace un sistema de aprendizaje automático es obtener una solución en función de los datos, exactamente lo mismo. Además, esto no es fortuito, existe un teorema matemático que está probado que te dice que una red neuronal, en este caso se llama multiperceptrón, no quiero entrar en tecnicismo, pero una red neuronal es un aproximador universal a cualquier función matemática. Si tú tienes unas entradas correctas, te da la función correcta, ¿vale? Automáticamente. O sea, no solamente aprendes, sino matemáticamente también tiene su sentido, con lo cual metemos ciencia, ingeniería y aplicación y va todo ya de la mano. Bueno, para implementar un sistema, vuelvo a insistir en el reparto de esfuerzos. El reparto de esfuerzos, en general, aunque depende del tipo de proceso, en general, mínimo necesitas un 50% en recoger buenos datos, saber qué datos tienes, analizarlos y dar disponibilidad de esos datos. Luego ya tienes un esfuerzo digamos aquí un 30% en entrenamiento, que si tú tienes un supercomputador, como tenemos en nuestro caso, tenemos posición se puede disponer del supercomputador que normalmente hace falta para sistemas más o menos fiables de inteligencia artificial, pues el resultado es ya mucho menor que el tratamiento y análisis de los datos. Y luego ya pues la validación para corregir esos errores y ya cerrar el círculo
que vimos en la transparencia anterior, en la diapo anterior. ¿Vale? Repito, son aproximados estos esfuerzos, pero la mayor parte de esfuerzos no es yo tengo un sistema de aprendizaje automático, esta red, que he leído un artículo que es muy bonito, le meto mis datos y me da resultado. Hay que trabajar muchísimo en los datos. ¿Vale? Ahora sigo insistiendo en esta parte. La selección de características. La selección de características es saber las entradas que tiene un sistema, las variables necesarias para que te dé el resultado óptimo. Y para eso muchas veces necesitamos un modelo matemático. Que hemos dicho, esos modelos no lineales que en general no tienen una solución analítica, pero sí numérica, sí tienen solución, ¿vale? Y entonces hay que comprender el sistema, lo que llamamos comprensión física. Y física no como físico que soy, sino físico quiere decir material del sistema, ¿vale? Eso tiene que ser multidisciplinar. En mis equipos normalmente, pues, físicos, ingenieras, matemáticas, biólogas, químicos, hay de todo, ¿vale? Informáticos también, por supuesto. Hay todo tipo de especialistas para poder trabajar con el sistema. Entonces, además, cuando tú vas a la fábrica necesitas los operarios y las operarias que hay allí conocer su experiencia y sus habilidades. Hay cosas que no te dicen la formulita, digo, las fórmulas siempre son, y los modelos matemáticos son modelos, aproximaciones a lo que queremos que es la realidad. Nos ayuda a coger, sí, las variables, pero cómo se coge, la importancia de cada una, todas estas cosas las tiene que aprender uno a pie de fábrica. ¿Vale? Unas cosas que nosotros yo llevo siempre en la mochila es mi chaleco reflectante, porque cuando vamos a factoría tenemos los zapatos de seguridad, chaleco reflectante, hay que mojarse. Esto no vale verlo de lejos. Por mucho que yo había visto cuando empecé en uno de los proyectos que luego os contaré, esquemas y aunque ponía el tamaño escaleta, hasta que uno está en una factoría y ve que un generador de energía son un edificio de 6 plantas prácticamente y que una prensa es una prensa de 30 y pico metros. Y cuando no ve esas cosas, pues uno está en la escala laboratorio donde ha aprendido en las facultades, donde ha aprendido en los laboratorios, pero no es consciente de eso, hay que estar allí, ¿vale? Dice, ¿solamente modelos matemáticos? Bueno, también nos apoyamos a veces en algoritmos de selección característica, aunque lo fundamental, voy a repetir, es un buen modelo físico-matemático, experiencia de los que trabajan allí, que saben del sistema, y luego, pues, irnos a la selección de características también mediante análisis de sensibilidades, métodos como Boruta, Random Forest, estudio de causalidad, etcétera. Son muchas técnicas también matemáticas e informáticas que nos ayudan a esto, ¿vale? Vuelvo a repetir, seré muy pesado, pero comunicación continua y realimentación de los operarios, los usuarios y los usuarios. Lo que te van a decir, oye, esto no me funciona y además te van a dar pista por qué no funciona. ¿Vale? ¿Cómo se recoge las variables de entrada? Pues los sensores fundamentales, hay todo tipo de sensores. Aquí hay una foto, aquí hay cámaras, hay medidores de distancia láser, hay medidores de temperatura y hay que saberlos adecuar a cada parte del proceso y a lo que tú quieras aprender. ¿Vale? Siempre hay que decir, oye, y buscar técnicas nuevas. Nosotros hemos elaborado técnicas nuevas de todo tipo para ver lo que estamos estudiando allí, que no siempre puedes medir directamente, que hay muchas dificultades técnicas, que tiene rangos de funcionamiento de temperatura, de presión, de todo tipo de casuística que te puedes encontrar allí. ¿Vale? Luego dispositivos actuadores, están los PLC, que son los autómatas programables, que haya visto algo de control automático, sabe de qué va, está Internet de las cosas, todo esto te ayuda tanto a adquirir como a actuar sobre, o sea, adquirir datos y actuar sobre el sistema. Tiene que los datos que ha generado, una vez ya están limpios y están adecuados para utilizar, hay que almacenarlos y hay que alimentar continuamente los sistemas de aprendizaje automático, el sistema de inteligencia artificial, ¿vale? Hay que analizar los datos. Una vez, ¿qué ha pasado con estos datos que yo, oye, ¿por qué no da resultado? O del resultado, pero lo vigilo porque está derivando, todas esas cosas. El análisis de datos es continuo, tanto para entrenar como para ver, analizar que es correcto lo que están dando y que no hay sorpresas. ¿Vale? Y entonces los datos tienen que ser seguros y tienen que ser responsables, que es otro problema. En este caso, pues el propietario de la empresa con la que trabajamos y ya problema de seguridad, digamos, es cuestión de ellos y nosotros no rompemos la cláusula de, perdón, de confidencialidad. Pero para los datos médicos es muy sensible, eso tiene que estar muy bien anonimizado, muy responsable para utilizarlo. Hay todo tipo de datos que tienes que manejarlo con mucho cuidado. Hay normativas europeas y españolas y cada vez más rigurosas y, y más confiables y más seguras para todas estas cosas y algunos se están desarrollando más, sobre todo en el espacio europeo de espacio de datos, aparte de la responsabilidad, garantizar la intimidad de la gente, todo esto va todo unido y es muy importante. En la cosa industrial, repito, pues con no
romper el secreto industrial, vas listo. ¿Qué se utiliza? Pues para los sistemas de aprendizaje profundo o aprendizaje automático, pues redes neuronales. Hemos dicho que son aproximaciones universales a una función y hay muchos tipos que son apropiadas. Por ejemplo, las redes densas te dan te hacen una regresión, a partir de unos datos de entrada te va a dar cuál es la salida, de forma, para un instantáneo significa que la hace instantáneamente, ¿eh? Aunque sí trabajamos muy rápido cuando haces producción continua, que tiene que ser en orden de los milisegundos, instantáneo quiere decir que te va a decir lo que pasa justamente en el tiempo para que has metido las entradas, ¿vale? Hay otras que son las redes recurrentes, que ya es dependencia temporal, o sea, tú aprendes con lo que ha pasado los últimos 10 minutos y ya sabes lo que va a pasar más adelante, no justamente ahora, ¿vale? Hay redes convolucionales que son para detección, visión artificial y clasificación, son fantásticas, digo, aunque todas son adaptables a todas, hay mucho de esto, pero es por hacer un repaso de técnicas de redes neuronales más comunes. Los autoencodes, se queda con las características fundamentales de las variables y luego que tienen forma de embudo y luego vuelve a reproducirlas todas cogiendo las características principales. Tenemos técnicas como las Basic Information Neural Network, que lo que hacen es meter la función de evaluación que tiene dentro de ese aprendizaje automático, leyes físicas, sabemos que le van a ayudar. Las LLM están de moda, sobre todo estas generativas, que también tiene su utilidad para leer manuales, para interfaz de comunicación del usuario con la máquina, luego de estar tecleando y dice, hazme esto y hacerlo, pero claro, eso puedes mandarlo un prompt y que te responda como ChatGPT. Necesitas instantáneo, bastante rapidito, y lo mejor es lo que hace lo que se llama un RAG. Un RAG es generativa, o sea, recuperación aumentada por degenerativa, que es tú entregas con los datos que tú quieres que aprenda. O sea, tú le enseñas todos los datos de un manual y tú tienes un chatbot que le pregunta, oye, ¿cómo se hace esto? Y te lo dice, ¿vale? Pero no con datos cogidos de fuera ni con datos que son superfluos a los que no sea el propósito específico para que tú lo tienes, ¿vale? Y además son más seguras. Otro tipo de redes con las que yo llevo trabajando desde que se publicaron en abril de 2024, de hace nada, y yo ya tengo un alumno que hizo un trabajo fin de máster de supercomputación con las calas, se llama Kolmogorov-Arnold Network, son dos matemáticos que tienen un teorema que era difícil llevarlo a redes neuronales, pero lo han conseguido, entonces es capaz de hacer un cálculo simbólico y darte una expresión simbólica que sea aproximada y te hace regresiones también muy bien. Son más difíciles de entrenar, pero esto no te hace una aproximación, sino son capaces en teoría de darte la expresión analítica o numérica exacta del problema, ¿vale? Y es muy chulo. Software que necesita, lo más conocidos son TensorFlow y Keras, está PyTorch, te lo puedes hacer tú en C, C++, en Fortran, en lo que te apetezca, mientras te dé el resultado deseado, ¿vale? Luego necesitas, una vez tienes elegido el tipo red neuronal y las técnicas red neuronales necesarias, a coger el entorno de software que tú necesitas, pues entrenar. Entrenar más o menos, minimizar una cosa en función de coste, ¿vale? Y una vez lo tienes optimizado, pues todos los parámetros de la red, pues se hace. El uso en este caso de la supercomputación, como en nuestro caso, que tenemos supercomputadores, pues te ayuda muchísimo porque hay que paralizar los trabajos, hay que hacerlo que en uno secuencial pues sería muy, muy, muy lento, cosas que se pueden hacer en un ordenador, por muy bueno que sea, el que tenga una workstation en tu trabajo o en tu casa, tardaría días, pues nosotros podemos hacer en minutos a lo mejor. ¿Mm? Computación cuántica, que lo nombro aquí porque nuestro centro de computación sí es bastante pionero en España. Tenemos el ordenador cuántico en abierto más grande de Europa, en abierto quiere decir público, y ahora hemos comprado otro todavía más grande, que nos están instalando ya. Y aunque es una técnica todavía muy, muy, muy en la base, muy, muy experimental, para ciertas técnicas y para ciertos algoritmos nos puede ayudar también en este tipo de cosas. Luego se tiene que probar y validar, tanto primero con datos en local que decimos nosotros, como luego en la fábrica, ¿vale? Y lo que vuelvo a repetir, usa computación, pues el caso de Cerga, tenéis la web, la podéis visitar, incluso podéis visitar un sitio público, estamos encantados siempre de acoger gente. Este viernes pasado, por ejemplo, estuvimos unos chicos del máster de computación de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que vienen todos los años, ¿vale? Que por cierto, aunque estoy en Sevilla, perdón, aunque estoy en Galicia, yo soy sevillano, llevo aquí 11 años, pero soy de un pueblo de Sevilla, ¿no? Sigamos. ¿Cómo se resume todo esto? El despliegue. Hay que llevarlo a la factoría, hay que ponerlo a trabajar. Entonces, todo lo que nosotros tenemos en la nube, ya todos los datos puestos en la nube, un servidor central que ejecuta más o menos los modelos, donde ha entrenado, de donde hacemos monitoreo, o sea, monitorizamos,
Y tenemos luego nuestras técnicas de inteligencia artificial, que lo tenemos arriba a la derecha, tenemos mantenido predictivo, tenemos que proceso, lo podemos utilizar para la tarea que queramos, visión artificial, etcétera, pues pasan por un centro de control donde ya opera sobre las máquinas. Se hace, pues tú recoges datos de sensores, opera el modelo y el modelo te predice, por ejemplo, el resultado que te va a dar. O es capaz de ver una situación e interpretarla, o es capaz de lo que sea. Entonces, los datos, las cámaras, los sensores, etcétera, capturan. Esto de IoT significa Internet de las cosas, porque ahora tenemos mucha más velocidad y no hace falta que esté conectado a un cablecito, sino tú puedes corriendo la fábrica con una tablet, con un móvil que tiene todas esas capacidades, ¿vale? También tenemos para hacer análisis de alertas, para hacer diagnóstico y hacer el control de calidad, inspección, detección, etcétera. Y lo más importante aquí es la inteligencia artificial en el borde, el edge computing. Nosotros, todos estos modelos al final se ejecutan y trabajan directamente sobre las máquinas PLC, sobre los controladores de las máquinas. Leen los datos de ellos, los manda, analiza, ¡pum! Y trabaja inmediatamente. En el caso de producción continua, nosotros trabajamos y hacemos control, no solamente predecimos, sino hacemos control predictivo en el orden de la predicción en orden de milisegundos y en menos de un segundo predecimos. Y cogemos datos cada segundo de miles de sensores. ¿Vale? Entonces, esto sería el esquema de un despliegue en una factoría. Que este esquema tan chulo me ha ayudado a hacerlo, pues, una inteligencia artificial generativa, o sea, realmente inteligencia artificial, esto a mí me gusta llamarlo así, un sistema un modelo grande de lenguaje, pues generativo. Vamos allá. Uso y casos de éxito. Si voy muy deprisa, pues ahora yo quiero dejar tiempo sobre todo para las preguntas. Casos de éxito. ¿Y cómo se usa? Pues se usa para predecir. Si tú tienes un montón de datos a lo largo de una cadena de montaje, por ejemplo, tú quieres saber qué va a pasar justamente un instante más adelante cuando llegue el producto a ese punto. Pues tú puedes predecir con la inteligencia artificial, una vez tú has leído, como he dicho, ya sea una densa, una recurrente y tal, es capaz de predecir y hacer control predictivo. El control predictivo es una maravilla porque cuando uno hace control automático clásico, que se hace por retroalimentación, tú exiges un valor, mides lo que tienes y ves el error. Luego actúas sobre el sistema y vuelves a comprobar. Tienes un error. ¡Pum! Y la forma de actuar, si es demasiado rápida, pues oscilaciones, si es demasiado lenta, tarda mucho y ya se te ha ido el producto a freír espárragos, o se te ha roto, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo bueno de hacer control automático predictivo con inteligencia artificial es que tú no vas conduciendo, como decía un ingeniero muy bien de este proyecto que yo hablo siempre, tú en el control automático normal y corriente, el clásico, tú estás conduciendo por el retrovisor. Tú vas conduciendo muy despacito mirando por el retrovisor. Y cuando ves que te has salido, porque te has salido de la curva y endereza, por lo cual tienes que ir muy despacito. Con el control automático predictivo tú vas viendo lo que va a pasar delante, aunque sea un poquito delante. La ventaja para eso, para los ingenieros, es tremenda. Poder controlar con lo que ves ya delante, aunque sea justamente delante. La capacidad de reacción, los sustos que te ahorras, la seguridad, el ahorro energético, es el ahorro en materia prima, eso es bestial. ¿Vale? Otra cosa son los sensores virtuales. Tú con un predictor de aprendizaje automático, tú eres capaz de decir cuánto mide algo en un punto donde tiene un sensor y compararlo, ¿vale? Pero si no tienes ese sensor porque no se puede meter ahí, porque saldría ardiendo, porque es físicamente imposible, puedes hacer sensores virtuales y luego comparar con el resultado a posteriori. Se validan y se obtienen, pues, sensores virtuales, que es la predicción de ese sistema de inteligencia artificial. ¿Vale? También es muy importante detectar anomalías de los sensores se van descalibrando, como cualquier material se va desgastando, empieza a medir cada vez más o cada vez menos de algo, se van ensuciando y viendo qué es lo que pasa en las otras variables alrededor, te dice, oye, y este ya no está midiendo bien, no es coherente con lo que hace, con lo que miden los demás variables que hay cerca de ese proceso que están relacionadas con ese proceso. Y entonces son capaces de detectar anomalías. Aparte de decir, oye, este valor es muy raro, se ve casi a la vista. Oye, no puedes estar midiendo 12, preguntarme 48 y luego otra vez 12. Aquí algo raro hay. Pero cuando va midiendo 12 y tiene que volver a medir 12, te mides 12,1 y mañana 12,2, 12,3, eso es ya más peligroso. Esas derivas pues se detectan mediante estos sistemas de aprendizaje automático. ¿Vale? También se puede hacer ayudar aquí sí, los RAC, los LM que hemos dicho antes, pues generar, interpretar manuales de documentación. Están los agentes, que son agentes informáticos en el sentido de algo que hace algo y que tiene también programas de inteligencia artificial, es capaz de interactuar y manejar, llamar a otros procesos, ¿vale? También puede agilizar. Y son usos que se están dando ya reales en la industria, ¿vale? Y con provecho.
Bueno, pues cuando uno aplica todo esto, tiene todas estas ideas, dice, yo quiero aplicarlo, esto no es un programita que yo te lo hago, lo entreno, te lo pongo y te olvidas. No, como he dicho, tiene que estar analizando, actualizando, viendo y sobre todo interactuando con los operarios y las operarias que están trabajando con él, ¿vale? En el Hannover Messe, el mismo congreso, la misma feria esta de Hannover, donde se definieron los estándares de industria 4.0 y 5.0, hace, pues, en el 2023, estuvimos allí y se hizo un estudio, que aquí está el artículo donde está relacionado con ese estudio, que publicó el año siguiente, donde cogieron 1.800 CEOs, o sea, administradores de 1.800 empresas distintas, de 15 países diferentes. Casi 90% decía, sí, yo quiero metería en la producción. El 68 empezó a implementarlo. De los que decían, luego solamente el 70% lo hicieron. Pero de eso solamente el 16 alcanzaron el éxito. Y todos los que alcanzaron esto fue porque se integraron los equipos de investigación con los operarios. Pero a pie de obra, vieron lo que había, se implica el personal, se adiestra el personal tiene que estar, tiene que confiar, en los que trabajan en esta empresa tienen que confiar, que explique, aunque sea por encima lo que hace, porque claro, una red neuronal, seguir lo que hace exactamente es muy difícil, pero sí que le explique cuál es la utilidad, qué es lo que te va a dar, justamente lo que te va a dar, lo que no te va a dar, donde te puede ayudar, donde no, que sea ético, que sea seguro y conformar al operario. Nosotros cuando empezamos con este proyecto, el operario decía, joder, van a automatizar, me van a despedir, va a hacer una máquina que haga mi trabajo. Y estaban reticentes. Y nuestra frase siempre era la misma. Oye, ¿tú has visto que echen algún piloto al paro porque utilice un piloto automático? ¿A que no? Pues confía en esto y verás que te va a ser más útil. ¿Vale? Y efectivamente así ha sido. Y ahora no hay quien se los quite de las manos. ¿Eh? Ahora todas las empresas del grupo quieren que le implantemos los sistemas. ¿Por qué? Porque son más productivos, trabajan con menos riesgos, trabajan más seguros y encima de eso, al ser más productivos, tienen su plus de productividad. ¿Eh? Desperdician mucho menos material, gastan mucho menos energía. Pues claro, ellos pues han visto encantados, pero no podría ser sin su colaboración. Insisto, el que el humano tiene que ser en el centro, el que lo utilice y el que lo diseña, pero sobre todo el que lo utilice y sentirse que él maneja eso. Y lo maneja para su seguridad, no para porque es una cosa que le doy al botoncito me quito del medio, de eso nada, pero sí es mucho más seguro. Las salas de control de la empresa esta, pues en una producción normal, pues había 30 personas en la sala de control con unos 70 monitores, ahora puede haber 2 o 3 porque el resto están ya a pie de la máquina y van viendo que va a pasar algo, van, ajustan la máquina y vuelven. No que habían 32 mirando con 80 ojos, tenían que parar cuando había un problema, bajar todos, volver a subir, no, lo hacen de forma continua y evitando también accidentes. ¿Mm? Ahorros en la factura eléctrica. Se han llegado a ahorrar a veces con un sistema que le hicimos, pues del orden de 16.000 euros al mes solamente en un aparato del sistema productivo. En todo ni os quiero contar. ¿Vale? O sea, que tiene su aplicación real, pero hay que aplicarla con la gente allí que se sienta responsable y útil, la gente que lo utilice. Igual que pasaría en medicina, si un médico no seguro no sabe qué le está ayudando un sistema de predicción de inteligencia artificial para el diagnóstico, no lo quiere usar, utiliza lo de siempre. ¿Vale? Pero si sabe que eso le va a dar una utilidad, lo entiende, qué es lo que hace, pues va a mejorar, pues, por supuesto, su rendimiento como diagnosticador, digamos. Me acabo de inventar la palabreja, ¿no? Pero sí es verdad que yo estoy con alumnos algunos trabajos donde el médico mejor entrenado pues predecía, diagnosticaba con seguridad un 75% de las veces, el otro 25% no es que fallara, es que no se atrevía, no veía que podía diagnosticar ahí porque no era capaz de interpretarlo. Y un sistema de redes convolucionales capaz de analizar la imagen le ayudaba y tener un éxito ya por encima del 97%. Y decía, pues sí que vale. Pero tiene que sentirse y saber que, seguro y saber qué es lo que está utilizando. No, me lo dice la máquina, hago caso. No es así. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues casos de éxito, ya para ir acabando. Fibrastic es un proceso, como llamamos nosotros, más que un proyecto, una sucesión de proyectos de 2016 con FINSA, la Universidad de Santiago de Compostela y nosotros, el CERGA. FINSA es una empresa multinacional de la madera gallega y hacen pues muchas cosas, sobre todo para la producción de MDF, tablero de densidad media que se llama, que es a partir de fibra deconstruida, luego la colan de unas propiedades que no tiene la madera natural, porque estas isótropa, la madera no, la puedes hacer ignífuga, la puedes hacer hidrófuga, pues hacen maravillas con este tipo de madera, suelos, hacen de todo, ¿no? Pues claro,
ellos necesitaban, en principio, pues algo que le ayudara a entender bien que no manejaban una propiedad fundamental que tenía, que no puedo decir mucho más por secreto industrial, pero necesitaba una variable muy bien medida para iniciar el proceso, porque si esa la tenían descontrolada y se les descontrolaba, pues no iban para adelante. Pero, oye, para hacer simulaciones de esto y tal, dijimos, oye, ¿y si utilizamos inteligencia artificial para esto? Venga ya. Vieron cómo predecía lo que hacían y, claro, ya no se quieren despegar de esto. Tenemos proyectos con ellos ya casi de por vida. Entonces, han encontrado una ventaja competitiva que es que como ahorran materia prima, es capaz de hacer procesos mucho más continuos, sin parar la fábrica cada vez que haces un producto muy distinto, pues capaz de encadenar un proceso con otro y hacer producciones más cortas, pues pueden personalizar. Puede hacer tiradas de un producto que en otras fábricas te dice que no porque tienen que parar, limpiar, ejecutar todo de nuevo y es un gasto para ellos y pierden más que ganan. Pues con esto sí lo han podido hacer. También mejora la seguridad laboral, por lo que he dicho antes, las salas de control no están donde tienen que estar, no todos ahí parando, devolviendo y con prisas, sino que lo puede hacer con más calma porque el sistema este le ayuda mucho. Saca un producto de más calidad porque estos sistemas son capaces de aumentar, por muy experto que sea el ojo humano también, estos sistemas son capaces de captar patrones que el ojo humano en tiempo real no es capaz y esto le ayuda y ellos potenciado con eso pues van mucho más allá. ¿Vale? Bueno, pues en este problema ya tenemos una patente registrada, aquí está la española, pero también tenemos la internacional y se está ahora registrando otra, ¿vale? Con procesos de control automático asistido por inteligencia artificial. Con esta misma empresa y otras más, que dijo, oye, esto funciona, pues nos juntamos unos cuantos, tenemos también un proyecto que está ejecutando ahora, que está financiado por la Agencia Gallega de Innovación a través de fondos FEDER, de fondos europeos, igual, y están utilizando desde mantenimiento inteligente hasta ciberseguridad, logística, forma más sostenible de adquirir la madera sin cargarse, sin consumir tantos recursos, hacer productos más inteligentes. Ellos, por ejemplo, son muy conscientes del ahorro del agua. Quiere pues, que el ciclo del agua se cierre completamente porque ellos tienen que secar madera, evaporan un montón de agua y quieren recuperarla, no quieren que se vaya por ahí, porque en Galicia no, no especialmente, aunque tampoco tienen por qué gastar agua por gastarla, pero por ejemplo tienen plantas en Andalucía donde han recuperado el 100% de todo el agua que se utiliza de secado de la madera. La ha reutilizado completamente, ¿vale? Pues todas estas cosas, pues ayudan y uno dice, pues sí que vale esto, ¿no? No solamente estoy haciendo mis formulitas, hago mi experimento y funciona, sino que yo lo llevo a estas empresas que son unos cacharros enormes y ayuda. ¿eh? Ayuda porque no solamente el empresario se ve beneficiado, sino que los operarios y las operarias se ven beneficiados, se ve beneficiado el resto porque consumen menos agua, porque gastan menos recursos, porque, en fin, si tú ayudas a la logística también, pues gastan menos en transporte, menos huella de carbono, todas esas cosas son importantes y es lo que hace la industria 4.0 y 5.0. ¿Va? Hay más casos que puedo contar más. Algunas de estas cosas me gustaría entrar más en detalle, pero repito, por secreto industrial no podemos ir más allá. Entonces, conclusiones de esto de la industria 4.0 y 5.0 y por qué la inteligencia artificial aquí. Primero, mejora productividad, aumenta eficiencia y sostenibilidad. Repito, porque desperdicia menos agua, menos materia prima, menos energía, etcétera. Menos desperdicio, el producto ya sale bien con menos intento, no tienen que desperdiciar en cada principio de producción continua, por ejemplo. Aumenta la seguridad, facilita la toma de decisiones, se controla mejor, ¿vale? Y encima tiene que usarse de forma ética y confiable. Si no se confía en ella, no sabe lo que te va a dar, dónde va a tirar, y no hay que dejarla suelta tampoco, que estamos muy lejos de una inteligencia artificial general. Se puede hacer un uso ético y además seguro. ¿Vale? Y para su implementación, fundamental, conocimiento científico-técnico multidisciplinar. Necesitamos biólogos y biólogas, ingenieros e ingenieras, informáticos, físicos, matemáticos, FPs, economistas, de todo tiene que estar conjuntos para sacar una cosa en condiciones que funcione, no decir, venga, pues yo pongo un programita que le doy al botoncito y me va a hacer algo. Así no va a ir, ¿vale? Y hay que integrarse siempre con los equipos humanos. No lo va a utilizar un humano, no se va a sentir seguro utilizándolo si no ve que eso funciona y que se le ha dado una formación sobre eso y que lo va a utilizar bien, ¿vale? Todo sistema de inteligencia artificial necesita sensóricas, necesita recogida de datos. Nosotros necesitamos ver, tocar, oír, tener los sentidos de los que dispongamos, utilizarlos. Pues lo mismo aquí. ¿Vale? Y por último, para eso necesita pues, capacidad de computación y datos masivos.
hay que almacenar un gran número de datos que se recogen, hay que hacer que esos datos vayan alimenten continuamente los sistemas, hay que desplegarlos en el borde sobre las máquinas que va a producir y, pues claro, la supercomputación, la computación de altas prestaciones, el HPC, es necesaria para todas estas cosas. ¿Vale? Y he hablado un poquito rápido, pero bueno, eso era todo. Bueno, me escucháis, ¿no? Muchas gracias, David. Te has ajustado perfectamente al tiempo, te lo agradecemos enormemente. Y bueno, si queréis, vamos a pasar al turno de preguntas. No sé si hay alguna por aquí. Voy a mirar, ¿vale? Si no, yo te iba a hacer una. Si quieres, deja de compartir la Así. pantalla y te compartes la cámara como contenido y así te vemos mejor, ¿vale? Vale. Dejo de compartir. Ahí No sé, está. no creo que está todavía por aquí. No creo que ha dejado de compartir, ¿no? ¿Me Sí, confirmas? no, yo te he cambiado, pero Ah, compártete tu vale, me comparto la... cámara. Así te vemos mejor, luego la grabación sale. Ah, creo que le he dado. Ahí Ahora. está, perfecto. Bueno, ya te tenemos. Bueno, David, muchas gracias. Sé que es un tema complejo y la verdad que ha sido muy didáctico y bueno, siempre es complejo resumir y claro, en tu caso además también con la limitación de lo que puedes contar y lo que no, pero yo creo que se ha entendido Yo me todo. quedo con que la gente vea que es útil, que se hacen cosas útiles con la inteligencia artificial, mm, ya es un de esto que quiere aprender. Yo estoy dispuesto y mucha gente a enseñarle lo que haga falta, formarlos o darle la formación o donde puede formarse en Claro. a la profundidad que quieran. Claro, claro, totalmente. Hay una pregunta porque, bueno, tenemos gente de perfil diverso, ¿no? Gente que trabaja también, que son gestores públicos, también me consta porque conocemos a algunas personas, imagino que también de diversa procedencia, pero por aquí hay una pregunta, Juan pregunta que si podría resumir un poco cómo llevar esto a las pymes, es decir, proyectos aplicados específicos, hay soluciones que sean asequibles para las pymes, incluso para cualquier emprendedor o emprendedora, te diría yo, ¿no? Muy, muy buena pregunta, porque en la empresa esta con la que tenemos los proyectos grandes son multinacionales, pero también hacemos cosas con empresas pequeñas. Como he dicho, como no es un producto que esté acabado, de hecho, cualquier sistema de implementación de redes neuronales de cualquier modelo es software libre, software gratuito. Lo puedes instalar si quieres con Windows, lo puedes hacer con Linux, lo puedes instalar lo que sea. Y, y la cosa es cómo lo entrenas. Porque claro, necesitas un conocimiento experto. Si en tu pequeña empresa no tienes ingenieros físicos y tal, pues claro, necesitas ese personal experto o informáticos o por lo menos que te asesore, ¿no? Y claro que tú dices, bueno, pues no tengo para pagar un personal tan especializado para un proyecto grande, conjunto no, pero para poner en marcha un proyecto de este, seguro por lo menos te dan la formación, te puedes adquirir formación para hacer eso. Y luego resulta que tenemos muchísimos proyectos europeos donde están enfocados en las pequeñas y medianas empresas. Los centros de supercomputación como nosotros gestionamos proyectos europeos como es el Fortissimo Plus, como es EuroCC, donde se le dan proyectos a las pymes, exclusivamente a las pymes, no a las grandes. Tiene que ser pequeña, mediana empresa. Y te dice, oye, tengo esta necesidad, quiero hacer esto. Ellos proponen un proyecto y tú ya le das fondos para que pueda utilizar no solamente su computación, los recursos materiales de su computación, sino también recursos humanos y formativos. Y entonces, pues eso ya te queda instalado para que cualquier persona pueda utilizarlo en la profundidad que quiere. Pues sí, existen muchos programas proyectos europeos que tanto el BSC como nosotros, como otros centros de supercomputación, pero también tenemos una vista muy grande hacia la empresa, no solamente a la parte investigadora universitaria, también son usuarios nuestros las empresas de cada una de nuestra comunidad o en general, o de toda Europa, porque claro, también estamos en EuroHPC, que es la Unión Europea, igual tenemos la red española de supercomputación, también está la red europea, ¿vale? Pues hay proyectos específicos para pequeñas empresas y se subvenciona, por ejemplo, el Fortísimo ha dado cuatro convocatorias este año y se siguen dando, donde hay dos distintas por cada... bueno, son cuatro convocatorias, pero son dos. Tú puedes optar o a dos o solamente uno, hacer modelado de supercomputación más clásica o hacer modelos de inteligencia artificial. Y salen dos al año de estas. Y se dan hasta 250.000 euros más o menos, creo, por convocatorias. Una pyme te resuelve el problema. Por lo menos para tener un piloto que funcione. Y luego se investigando y dice, esto ya me da rédito, pues claro que voy.
Además, ahora, que no lo he comentado, ahora nos han concedido la segunda fábrica de inteligencia artificial de España, el CESGAS. La primera fue al Centro Supercomputing de Barcelona, la segunda ha sido a nosotros y la nuestra está centrada, es la única especializada. Está especializada en salud global, en World Health. Eso significa que ahí entra salud humana, entra salud animal, o sea, veterinaria, fitosanitaria y medioambiental. Todo lo que tenga que ver con medio ambiente, que influye en la salud, tanto de los humanos como de los bichitos que tenemos alrededor, vale. Y ahí sí se van a salir pues un montón de proyectos más donde se va a financiar. Oye, yo tengo esta necesidad, pues se te financia y se te dan los medios. O sea, que no se preocupe la gente, que no es una gran empresa como lo pasa con Fiseta, que ellos, que también tienen subvenciones públicas, pero otras, y dice, bueno, pues lo pago directamente. Yo desembolso 1 millón de euros. Oye, eso no puede hacer una pyme, pero sí decir, oye, decime qué fondos europeos necesito o qué fondos estatales o autonómicos para acceder a esto, y existe. A través de la red española de experimentación también. En Andalucía también hay, en la red en Málaga está el Picasso de la Universidad de Málaga, pero es de la red española de experimentación, compartimos también recursos. Y es más, digamos, académica, pero también si necesita poner empresa, también se dan recursos. Esa es muy importante. Esa pregunta es muy buena porque es muy importante. Es accesible a todo el mundo y además se te financian los proyectos. Que funciona, estupendo, que no, oye, pues no pasa nada, pero no se ha desembolsado de parte de la empresa, o por lo menos no todo de la parte de la pequeña empresa. Bueno, aprovecho ya que has sacado el tema de salud. Al principio, cuando te he presentado, no lo he comentado, pero bueno, para los que no lo sabéis, la Universidad Internacional de Andalucía tiene varios másteres, bueno, en ciencias de la salud, en inteligencia artificial, transformación digital y bueno, tiene varios cursos en esa línea, ¿no? Otro de simulación molecular, que también tiene mucho que ver con todo lo que has estado comentando. Entonces me siento un poco obligada, ¿no? Antes, al hablar en las conclusiones, comentaba, y además lo estuvimos hablando cuando hicimos la prueba y tal, ¿no? La importancia que tienen esos equipos multidisciplinares, ¿no? Ese cacharreo, ese remangarse, ¿no? Pero ¿qué les diría si nos está escuchando alguna persona que quiera trabajar con vosotros o con vosotras? ¿Qué tendría que aprender sobre inteligencia artificial? Dentro de su perfil, sé que la pregunta es complicada. Hay muchos tipos de formación, pero depende. Si tengo que hacer nuevas arquitecturas de modelos de aprendizaje automático, pues tienes que empollarte pues, bibliografía más densa, tener cierta formación, física, matemática, de ingeniería informática, de sistemas. Pero para alguien que tenga un nivel medio bajo de programación, hay muchos paquetes ya hechos con las redes fundamentales que yo he puesto ahí, que tú coges un manual de Python o sea, ML con Python. Y hay muchos que son muy útiles, manos a la obra, y te pones a hacer cosas, probar cosas más de juguete y acabas haciendo algo para tu empresa, o para tu casa, o para un brazo robótico para jugar con tu hijo. Puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y en una pequeña empresa igual, puedes hacer cosas ya, pero útiles con eso. No hace falta ser un Hawking, que dio el premio Nobel hace 2 años, por el tema. Oye, pues no todos llegamos a estos niveles, pero sí tú te puedes poner en varias semanas a hacer un sistemita donde te funcione y tú veas que eso es útil y puedes hacer cositas. Sin grandes supercomputadoras. Claro, cuando empieza a crecer el modelo y hacer algo más o menos interesante, tú dices, oh, para esto ya me hace falta un ordenador más grande, pero haces cosas. Con aprendizaje automático, sí. LLM son muy costosos y además no sé los resultados que se le da. Es ahora el autobombo publicitario más grande que hay, porque se utilizan, porque conviene, porque utilizan muchos recursos, se venden muchas tarjetas gráficas, se consume mucha energía. A los productores de energía de tarjeta gráfica les interesa. Y además se quedan con muchos datos de todo el mundo y eso es una riqueza tremenda, manejar esos datos. Pero un LLM, un chatbot, si hace falta, por muy tonto que sea el chatbot, un aparatejo ya en condiciones. ¿Vale? Pero de todas formas están los usos de supercomputación público, que tú haces un proyecto que es razonado y eso, pues se te da acceso. Tanto como nosotros, con el BCC, con cualquier proyecto europeo que haya o cualquier sistema, tanto de la Red Española de Supercomputación como de EuroHPC. Salen constantemente proyectos de ese tipo y seguro que en la Junta de Andalucía hay, el Ministerio CDT los da, la Junta de Galicia los da, todas las comunidades prácticamente tienen, Castilla y León también, en fin, que existen esos accesos para el resto. Y formación, todo. Hay gente que está aprendiendo aprendizaje automático por narices, por lo menos las bases, que no deja antes, que es para las leyes. He dicho algo de eso, que los datos tienen que cumplir una serie de leyes de seguridad, no sé cuánto. La de abogados que hay ahora metidos en el tema porque es fundamental.
Los economistas, está claro, necesitan predecir mercado de valores, necesitan no sé cuánto, que sea productivo, eso ya está metido en el paquete de cualquier empresa. Pero en la parte de leyes igual, ¿eh? Hay que tener una muy buena comprensión y eso lo manejan ellos porque son los que conocen las leyes. Yo no, yo tengo que consultarles, oye, ¿esto es seguro utilizarlo así? No, ¿este sistema es ético, es legal en Europa? Todo eso te lo tienen que decir. Claro, mira, antes comentaba lo de la Junta y demás instituciones. Adrián, no sé si es pregunta o es más un comentario, dice, se hacen colaboraciones con IES para cursos de especialización, ¿no? A raíz de lo que estabas comentando antes. Dice, pudieran venir bien colaboraciones dado que son alumnos que han terminado FP superior, como el IES de la Junta de Andalucía, y te da las gracias Bueno, porque ha claro. sido muy Nosotros interesante. en Especia, por ejemplo, si recibimos a institutos de aquí de toda la Galicia, a hacer prácticas también. Yo tengo alumnos de prácticas, hombre, lo que me tengo es de física, del máster de supercomputación, del máster de inteligencia artificial que hay aquí también y de esto, pero este año tengo también de filosofía, ojo. Tengo estudiantes de filosofía y de FP son de los más codiciados porque son los que saben programar bien. Los de FC no los rifamos, los de FP no los rifamos. Queremos gente de FP allí, pues bueno, son los que programan bien, de verdad. Te hago otra pregunta de Liz Álvarez. Dice, teniendo en cuenta que los modelos de Deep Learning, ¿cómo podríamos entrenar una IA que no solo analice el Big Data de una sociedad, sino que sea capaz de interpretar el Thick Data? Es decir, ¿es posible diseñar redes neuronales que respeten la subjetividad del etnógrafo y ayuden a identificar estructuras simbólicas o culturales invisibles sin que el sesgo del algoritmo termine por colonizar o simplificar la complejidad de la cultura estudiada? La pregunta, ¿no? La pregunta es tipo de decir, ¿se puede hacer de todo? Sí, es fácil, no, pero vamos a ver. Realmente, cuando digo que se puede hacer de verdad, es de verdad, ¿eh? No es que, como pasa con los modelos de estos de lenguaje, que te dicen algo, pero no saben interpretar. Realmente no es aprendizaje, lo que hacen es una regresión, es predictivo la siguiente palabra, con una regresión lineal, sí, el método, mecanismo de atención, que lo que hace es una linealización y ve la más probable siguiente, y eso depende de los sesgos de los datos que tú le hayas dado. Se pueden dar datos, es que claro, cuando es cuestiones éticas por medio, ¿qué es un dato no sesgado y qué es lo que por supuesto que sí, hay que darlo y se puede obligar. Y cuando hay gente, digo, para eso están, el personal de la parte de ética y filosofía, hay gente de derechos, hay gente todo está jurídico-social, que ellos te van a ayudar, te van a decir, oye, cuidado que aquí se entra en esto, choca con esto, y sí se puede. Eh, y cosas simbólicas, por ejemplo, un proyecto muy chulo que hemos pedido ahora, que a ver si nos lo dan, es con arqueólogos y arqueólogas. Y es para interpretar, ayudar a interpretar y ayudar a catalogar, incluso ver cosas pinturas rupestres que no se ven a simple vista, o descartar algunas que pueden ser falsas o que pueden ser cuestiones de gamberrismo y cosas de estas también. Se ha conseguido ya de esta una cosa muy chula, porque esto se está llevando a cabo, este programa, y ahora que os mete de inteligencia artificial, en el sur de Galicia, norte de Portugal y norte de Extremadura y también Castilla y León. Pues ha descubierto unos patrones arqueológicos, unos patrones de no solamente el tipo de pintura y tal, sino la metodología y la temática, que enlaza con las pinturas rupestres que están mucho más catalogadas y mucho más conocidas del Levante español. Tú dices, pues no estaban totalmente separados estas dos culturas, va a haber un lazo de unión por medio. Pues a este nivel se puede llegar también. Cuando dice el patrimonial y esto, pues ahí sí. Y los sesgos hay que evitarlos, es una cosa muy difícil. Por eso nos he varias veces lo de la confiabilidad. Esto es una cosa difícil. Por eso necesita gente de todos los ámbitos. No solamente científico-técnicos, sino científicos jurídicos y éticos. Totalmente, claro, de humanidades, ¿no? También lo que comentaba. Bueno, pues no sé si Liz te da las gracias por la respuesta. A No sé si vosotros. tenéis alguna, alguna cuestión más o hay algo, David, que a lo mejor quieras comentar un poco más a fondo, como sé que ha ido rápido por Yo, claro, ajustarte tengo que... el tiempo, si quieres podemos aprovechar y Yo comentar ya te así digo, algo. claro, cualquier cuestión técnica de centro de supercomputación o de inteligencia artificial o de modelo de aprendizaje profundo o aprendizaje máquina que quiere la gente saber, puede contactar conmigo esto a través del CEDGA. Mi correo es muy sencillito, lo puedo poner en el chat. Sí, Tenemos varios correos. Te lo voy a poner para que la gente quiera. A ver si vale, puedo escribir. estupendo. Todo el mundo. Vale.
Ahí, a ver, te digo si lo vemos. En el Estoy público. escribiéndolo. Ahí Y está. lo está escribiendo. Vale, perfecto. degarcia@cesga.es. Ujú. Entonces, pues estamos encantados, pero vamos, de siempre. Ya digo, la gente cuando dice, "Ah, es en supercomputación, la máquina esta, se puede ver", nosotros, no hay calibración, trae para acá, damos metido la clave, venga, aquí damos visitas. Pero estamos siempre con las puertas abiertas, siempre que se puede. El ordenador cuántico es muy espectacular porque tú ves mm, el cacharro, que es muy bonito por dentro, pero claro, está cubierto con varias capas aislantes, tanto para evitar contaminación electromagnética, porque tiene que estar al vacío, y está el interior, la parte más baja, donde está el procesador cuántico, está a milikelvin, está casi en cero absoluto. Y eso pues muy chulo verlo. La gente ve allí, ves cómo está eso, y los que se interesan técnicamente pues se quedan, además como todo tan futurista se queda es muy chulo, la gente le gusta pues. Nosotros, por ejemplo, en el CEDGA, igual sé que en el DCC también, ¿no? Se hacen visitas cada vez que la gente lo requiera. Bueno, a ver si tenemos oportunidad y hacemos un webinar desde allí en el futuro. Nunca se sabe. Ahora estamos construyendo ya el otro nuevo, con un centro nuevo de datos que no caemos allí ya. Allí va a ir un nuevo supercomputador y otro ordenador cuántico, ya está contratado, de 54 qubits. O sea, ahora va a ser el más grande en abierto de Europa, más grande que el más grande. Y Casi nada. sí, sí. Y también también un nuevo supercomputador, sobre todo optimizado para inteligencia artificial, a base Ujú, ya está licitado también. ujú. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias de parte de las personas que han conectado en directo. Estoy segura de que también, porque había muchísimos más inscritos, cuando luego vean esta grabación que les vamos a pasar, les va a resultar también igualmente interesante. Así que te agradezco en nombre de todas las personas y del equipo organizador, ya sabes, de la Universidad Internacional. Y bueno, os Pues, pasaremos la grabación como decíamos y bueno, simplemente por mi parte, pues despedir la sesión, recordando que también antes hablabas de bichitos, ¿no? Me lo ha puesto fácil porque tenemos un webinar el 11 de febrero, que además casi coincide con el Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia, ¿no? Que es una fecha muy bonita también que tiene que ver con todo lo que estamos comentando, que precisamente va sobre biolimpieza aplicada al patrimonio cultural, ¿no? De cómo hay bichitos especialmente preparados, criados, pues para preservar pues todo lo que obras de arte y en general todo lo que es patrimonio cultural. Os lo contará también una profesora de la Politécnica de Valencia, Pilar, y bueno, también hay otro próximamente sobre ciberseguridad que también podéis ver, está ya publicado. Y bueno, pues nada, os invitamos a que sigáis el ciclo. David Mira, también desde allí. mira, esto que has dicho de la ciberseguridad, otro hito que hemos hecho este año, que en noviembre del año pasado no me acordaba. Hemos hecho la línea de comunicación cuántica segura entre Vigo y Santiago de Compostela, la más larga de España, de más de 100 kilómetros, con distribución de claves cuánticas también. O sea que, ya te digo, es que se hacen muchas cosas y todo lo que quieran preguntar y quieran saber, te digo, hay muchas utilidades por allí. Más de 100 kilómetros, madre Más de mía. 100 kilómetros, sí, 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 sin repetir. O sea, hace un hito también y es la más larga en activar a España. Luego se va a comunicar con una en Castilla y León, otra en Madrid y otra en el País Vasco, y van a estar interconectadas, y también creo que Barcelona se andaba por allí. Qué bueno. Pues sí, la verdad que hay muchas cosas por descubrir, ¿no? Y por Y, contar. Y te y agradecemos lo de la que... mujer en la ciencia, nosotros tenemos unas jornadas todos los años que lo organiza mi compañera María José, que es fantástica. Todas las ingenieras científicas que vienen a hacer esa jornada allí. Ujú. ¿En qué fecha? Pues no lo sé este año, suele ser por marzo también, pero Ah, no. vale, vale. No, lo Sí, decía por sí. si ya la teníais publicada, por invitar, por si había alguien que... Pero bueno, yo creo No, que si la no, publicáis en la web, pues sí, luego... sí, sí, por eso. Nosotros publicamos siempre en la web. Lo que pasa es que este año estamos con la factoría de ella que nos acaban de dar, que eso es, son unos recursos tremendos que estamos dedicando de personal y de todo, que con el nuevo centro, Total, que bueno. se le olvida a uno cosas. Pero sí, sí, estas jornadas son fenomenales todos los años. Los años sin falta se hace y está muy, Ya, muy chula. Lo organiza muy bien María José. pues tomamos nota. Bueno, pues nada, seguir con esa factoría y con el resto de proyectos tan interesantes y tan punteros y tan innovadores y disruptivos que hacéis, porque al final, vamos, tenemos la suerte de eso, de haber estado contigo y con uno de los centros pues mayores, ¿no? No solo de España, sino de Europa incluso, ¿no? Así que muchísimas, bueno, además lo que me comentaste en la prueba, ¿no? Que tenía
tenía reconocido, ¿no? El CESGA, un carácter especial, ¿no? Como de... Sí, de infraestructura científico-técnica singular del Estado, sí, somos junto a hay aceleradores de partículas del Centro de Aceleradores de Sevilla, el Centro de Fotogrametría de Barcelona, el Parque Nacional de Doñana, todos esos son centros singulares de reconocidos del Estado, por todos somos desde 2008, creo, también. Bien. Curioso también, me parecía interesante compartirlo, era un dato curioso. Bueno, pues nada, David, gracias por todo A y bueno, vosotros aquí por aguantarme la paliza. cortamos la conexión que va al revés, sí, ha sido de verdad vamos, súper fácil trabajar contigo y preparar esto porque además se nota que te apasiona lo que haces y bueno, aparte de que también ya lo sabes contar porque tienes esa experiencia docente estupenda, así que te agradecemos muchísimo. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta Un luego. saludo.